Hola, ¿qué tal, jóvenes? Aquí nuevamente con un video de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones diferenciables reducibles a exactas. Veamos. Bueno, nos dan este ejemplo o nos piden resolver esta ecuación diferencial dada la siguiente expresión. Tenemos esta ecuación diferencial, está ya en su forma diferencial, eso ayuda un poco. Entonces veamos. Pero aquí vamos a ver qué pasa cuando este criterio no se cumple. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la ecuación diferencial no es exacta, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para resolver esa ecuación? Bueno, anteriormente vimos, previo a este video, vimos un video donde se resuelven las ecuaciones diferenciables exactas, pero no las reducibles exactas. En esta ocasión vamos a ver cuándo no se cumple este criterio de exactitud. Entonces, veamos. Para esto se debe de calcular un factor integrante adecuado que cumpla con el criterio de exactitud. Entonces, vamos a tener dos situaciones. La primera situación es que debemos de calcular o determinar este factor integrante, bueno, esta expresión, y si esta expresión es una función solo de x, entonces el factor integrante se determina de la siguiente manera. Ojo, esta expresión que está aquí no es el factor integrante, nuestro factor integrante será e a la integral de esto siempre y cuando esto sea función solo de x. Segundo caso. El segundo caso ahora es, si se fijan aquí, primero es la derivada parcial de n con respecto de x menos la derivada parcial de m con respecto de y sobre m, y entonces si esto es función solo de y, entonces determinamos el factor integrante de la siguiente manera. Entonces, bueno, para esta situación podría darse que no se cumpla uno ni otro, entonces no podríamos aplicar este criterio. Aquí también el estudiante debe tener cuidado porque, por ejemplo, en algunas ocasiones, de hacer esta operación algebraica me queda en función solo de y piensan que podemos aplicar este factor integrante y viceversa, pero no es así. Así que les pido al estudiante que tengan mucho cuidado a la hora de estar resolviendo este tipo de ejercicios porque de ello dependerá que el resultado sea correcto. Entonces veamos. Bueno, tenemos esta ecuación diferencial. Tenemos m y n. Vemos que si aplicamos la derivada parcial de m con respecto de y me da 2y y la derivada parcial de n con respecto de x me queda menos y, por lo tanto no son iguales. Entonces, al no ser igual, no es exacta y debemos de calcular el factor integrante adecuado. Aquí yo determino este factor directamente, y me queda que afortunadamente ya es una función solo, en este caso solo de x. Aquí también hay una situación. ¿Qué pasaría si me da, por ejemplo, solo una constante? Entonces la constante puede estar en función tanto, podría estar, si me da una función. Bueno, aquí algo muy importante también que debemos de ver. Cuando esta expresión me da solo una constante, eso es función solo de x y al mismo tiempo sería función solo de y. Para ese tipo de casos, así que tengan también ahí mucho cuidado. Son situaciones especiales, pero debe tener cuidado el estudiante. Entonces aquí me da función solo de x y puedo proceder a lo que siga. Aquí nada más para que quede claro, por ejemplo, si yo hago esta expresión, veo que no, esto no es función solo de y, por lo tanto esto no le podría determinar, con esta expresión no podría determinar el factor integrante, o sea, con este caso. Entonces, veamos. Ahora sí, ya veo que es función solo de x, entonces este es el resultado. Este resultado, insisto, no es el factor integrante, así que abusados. Y determinar el factor integrante es e a la integral de eso que calculé y me queda este menos 3 puede salir. Y entonces aplico simplemente la integral. Y aquí se preguntarán por qué no me queda más c. Bueno, normalmente es algo que se le deja al estudiante revisar, pero si el estudiante quiere, podría poner aquí de esta integral más c y podría llevárselo hasta el final del resultado de la ecuación diferencial y se dará cuenta que en la c que aparece al final queda implícito este más c que está aquí. Pero bueno, continuamos. Entonces aquí, si se fijan, pongo los pasos directamente. Aquí solo muestro esta parte y entonces aquí ahora tengo esta expresión. Aquí aplico propiedades de los logaritmos para poder aplicar la función inversa con la función exponencial están en composición, por lo tanto se anulan porque al componer una función con su función inversa me queda el argumento. En este caso el argumento es x a la menos 3. ¿Ok? Y entonces mi factor integrante quedará determinado
de esta manera. Aquí, bueno, aquí pongo este ejemplo para mostrarle al estudiante porque es un error muy común que el estudiante suele hacer, por ejemplo, este tipo de situaciones y el estudiante muchas veces cree que esto siempre va a ocurrir, pero no siempre va a ocurrir. Por ejemplo, si yo tuviera este y me da como resultado esto, menos 2x y al hacer el factor integrante me queda e a la menos x cuadrada. Esto es el factor integrante. Y el error común es esta situación. O sea que de esta expresión pasan a esta expresión y es algo que no es correcto. Entonces solamente les muestro aquí para que vea el estudiante y no llegue a cometer este tipo de errores. Entonces continuamos ya analizando este tipo de situación. Ahora, ya analizando este tipo de situación, aquí lo muestro otra vez, mi factor integrante puede expresarse de esta manera o reexpresarse ya de esta manera. Este es mi factor integrante. ¿Qué hacemos ya cuando determinamos el factor integrante? En el cálculo, en la solución, perdón, de las ecuaciones diferenciales reducibles exactas, este es uno de las situaciones más importantes, el determinar el estudiante que muestre el conocimiento de que el estudiante sepa calcular o determinar el factor integrante. Entonces lo que sigue es multiplicar este factor integrante por la ecuación diferencial original en su forma diferencial. Entonces lo que hago es multiplicar, tengo esta ecuación diferencial, multiplico toda la ecuación diferencial y tengo esta expresión y se reduce a esta expresión que tengo aquí ahora. Nuevamente a esta ecuación diferencial, en teoría, ya debería de cumplir con el criterio de exactitud. Vamos a checar esa situación. Entonces, si checamos nuevamente, este es mi nuevo m, y si yo derivo parcialmente con respecto de y, voy a obtener esta expresión. Y este es mi n, y si derivo parcialmente con respecto de x, voy a obtener esta expresión. Por lo tanto, son iguales y ahora sí se cumple el criterio de exactitud. En esta parte que sigue voy a mostrar una forma más sencilla de cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales una vez que se cumple el criterio de exactitud, ya que en el video anterior de cuando son exactas resolví de una manera, muchos dicen, más elegante de resolver las ecuaciones diferenciales exactas, pero en este, por toda esta situación que ya precede, vamos a resolverlo un poquito más sencillo. Entonces veamos. Simplemente tengo esta expresión, ya es una ecuación diferencial exacta, ya se cumple el criterio de exactitud y entonces voy a tener esta expresión. Voy a cambiar este símbolo de más por este de unión y aquí el estudiante debe tener cuidado porque estos son conjuntos. Entonces el símbolo de unión tal cual es así y aquí simplemente me dice el diferencial que voy a integrar todo esto con respecto a este diferencial. Si fueran 5 o 10 términos, todos los tendría que integrar con respecto de x y aquí igual. Aquí solamente tengo uno, entonces eso se va a integrar con respecto de el diferencial de y. Entonces procedemos. Esto es muy sencillo, separando las integrales. Por ejemplo, este 3 puede salir fuera de la integral. Este y cuadrado se considera constante para esta x. Y entonces, para este diferencial, perdón, y aquí en este caso, lo que tiene que ver con x se considera constante para este diferencial de y. Entonces, pueden salir fuera de la integral y como resultado tengo aquí. En esta parte, en esta parte, los estudiantes deben de tener cuidado porque, por ejemplo, la unión sería aquí estos. Entonces debo de observar si se repiten algunos términos. En este caso se repite este término y este término. Deben de checar que sea el mismo signo. Y entonces como se repiten, yo voy a colocar, por ejemplo, este 3 logaritmo de x menos y cuadrada sobre 2x al cuadrado. Y ya no voy a poner otra vez menos en este caso porque ya están los dos. Y al final todo igual a c. Entonces, si se fijan, los que se repiten son los que no debo de repetir y los debo de colocar una vez como en la teoría de conjuntos, tal cual cuando teníamos en la unión de conjuntos y se repetían en ambos conjuntos, solamente los poníamos una sola vez en el conjunto de unión. Entonces, aquí tengo ya mi solución general, en este caso implícita, y en este caso se podría expresar de esta manera. Aquí deben de tener cuidado el estudiante porque esta podría pensarse, bueno, sí es una solución general explícita, pero no deben de olvidar que esto parte de aquí. Además, cuando esto, al despejar, en este caso la inversa de esta función, deben de tener cuidado porque este es un radical y aquí está una y al cuadrado. Así que tengan cuidado y esta es mi solución general. Si se fijan es muy sencillo, aquí ahora le dejo algunos ejercicios propuestos para que el estudiante pueda practicar y agarre más confianza. Por el momento sería todo.